La mayoría de las células del cuerpo humano cumplen su función diariamente de manera normal. Digamos que tenemos una célula. Podría ser una célula de la piel o una célula de cualquier tejido del cuerpo. A medida que ese tejido crece y reemplaza las células muertas, las células experimentan la mitosis y se multiplican, crean copias perfectas de sí mismas. Tal vez esas dos experimentan la mitosis y luego notan que se están acumulando muchas. Hay otras células por aquí, se dan cuenta de eso, así que dejan de crecer por un tiempo. Eso se llama inhibición por contacto. Inhibición por contacto. Y comenzarán a crecer. Digamos que una de ellas tiene un pequeño defecto y se dan cuenta que tiene algo malo. La célula se da cuenta de eso y se autodestruye. Son muy buenos ciudadanos celulares. Dan el espacio para que haya otras células sanas. Esta célula se puede autodestruir si se da cuenta de que tiene algo malo. Hay un mecanismo que hace eso y esto se llama apoptosis. Quiero que quede bien claro, no hay ninguna influencia externa sobre la célula. La célula se da cuenta que está dañada y se autodestruye. Apoptosis. Apoptosis. Eso es lo que ocurre normalmente incluso cuando hay una mutación. Para que se hagan una idea, incluso si las mutaciones son relativamente poco frecuentes. No sé con qué frecuencia se producen las mutaciones exactamente. Creo que es distinto dependiendo de cada tejido. Son del orden de los 100.000 millones. Lo haré con otro color. Son del orden de los 100.000 millones de células nuevas en el cuerpo humano al día. Así que incluso si se produce una mutación en 1.000.000, existen alrededor de 100.000 mutaciones y tal vez la mayor parte de las mutaciones son cosas al azar que no afectan mucho. Pero si las mutaciones son más severas, la célula se da cuenta y se autodestruye. Quiero que quede claro. Me refiero a las células que están en el cuerpo o en la mayor parte de él. Podrían ser las células de los ojos, o del cerebro, o de las piernas. No son las células germinales. Así que incluso si la célula sobrevive, no se traspasará a su descendencia. Ese es un tema totalmente distinto que veremos con la meiosis. Estas son las células del cuerpo que se duplican y experimentan la mitosis. Mitosis. Con cualquier mutación que se produzca, puede que la célula no haga nada, que no funcione bien, que se hagan daño o me hagan daño a mí, pero no afectarán a mi descendencia. Quiero que eso quede bien claro. Puede que crean que 100.000 millones de células al día son muchas. Parecen todas las células que mi cuerpo ha creado. Eso les dará una idea de cuántas células tenemos. Obviamente no sabemos el número exacto, pero la cantidad de células del cuerpo humano está en el orden de los 100 billones. 100 billones. Si lo ven así, en promedio, una milésima de las células se multiplica cada día, pero en realidad hay células que no se multiplican con tanta frecuencia y otras que lo hacen mucho más rápido. Como comentario aparte, creo que eso les da una idea de lo complejo que es el cuerpo humano. Pensamos que la sociedad y economía mundial son complejas y están formadas de 6.000 millones de humanos, nosotros formados por 100 billones de células. Escribiré 100 billones de células. 100 billones se puede escribir como 100.000 por 1.000 millones de células. Cada una de estas 100.000 por 1.000 millones de células son una cantidad enorme. No debería decir enorme, pero son ecosistemas complejos por sí mismos con sus núcleos. Después hablaremos de los distintos organelos que tienen, ya hablamos de la multiplicación celular, la multiplicación del ADN y cómo se multiplican las células. Estas cosas no son un juego y tienen muchas membranas complejas que involucran cosas. Son criaturas por sí solas, pero viven en este entorno complejo o sociedad que somos cada uno de nosotros. Esto es solo un comentario aparte para que valoren lo complejos que somos. Pero se lo pueden imaginar. Y así fue como llegué aquí. Si producimos 100.000 millones de células nuevas cada día, tendremos muchas mutaciones y tal vez algunas de estas mutaciones no provocarán nada, como dije antes.
En algunos casos, la célula se da cuenta de que no sirve para nada, así que se autoeliminará. Pero de vez en cuando hay mutaciones en las cuales la célula no se autoeliminará y se deformará. Digamos que hay una célula con una mutación. La marcaré con una X. La marcaré con una X. Está en el ADN. Tal vez tiene un par de mutaciones. Una de las mutaciones se mantiene después de sufrir una apoptosis o autodestrucción, y tal vez una de estas mutaciones produce que se multiplique más rápido que las demás. A través de la mitosis, esta célula hace muchas copias de sí misma. Y este grupo de células que tiene un defecto, todas provinieron de una misma célula que se siguió duplicando y luego estas se duplicaron, pero todas tienen el defecto. Si las miramos y comparamos con el tejido que las rodea, se verá anormal. Tal vez no funcione como debe. Eso se llama neoplasma. Neoplasma. Un montón de neoplasmas no formarán un grupo como este. A veces puede que circulen por el cuerpo, pero la mayoría de las veces forman un tipo de bulto. Y si crece lo suficiente, se hace evidente. En ese caso, se llaman tumores. Este es un bulto de tejido. Diferenciado que es definitivamente anormal, eso se llama tumor. Los términos neoplasma y tumor se pueden intercambiar. Usamos la palabra tumor en nuestro vocabulario diario. Ahora, si este bulto crece hasta cierto punto, ahí no producirá ningún daño. No se multiplica sin control. Supongo que no se multiplica mucho más rápido que las otras células y solo está ahí, tal vez creciendo un poco, pero no de manera importante que podría dañar el entorno. Eso se llama tumor benigno o neoplasma benigno. Neoplasma benigno. Benigno básicamente significa inofensivo, tumor benigno. Eso significa que es bueno, es lo que quieren oír. Si tienen un bulto, Dios no lo quiera, pero si tienen un bulto y es un tumor benigno, eso significa que ese bulto que está ahí no hace daño. Pero si estas mutaciones de ADN, tal vez una de las benignas tiene otra mutación que la hace crecer como loca, y no solo crece sin control, sino que también se vuelve invasiva, crece como loca y se vuelve invasiva. Invasiva significa que no le importa lo que ocurra a su alrededor, solo se quiere infiltrar en todo. Digamos que esta crece sin control. Lo haré con otro color. Y se comienza a infiltrar en otro tejido, es invasiva. Crece demasiado, es invasiva. No le importa lo que ocurre, súper invasiva. De repente se convierte en una psicópata celular. Y lo peor es que sus descendientes ya no son solo una célula. Se sigue duplicando y traspasa esta información genética dañada que hace que se multipliquen. Y tal vez hayan cada vez más cosas que fallen en su descendencia o el ADN que hay en las copias. Eso es muy probable, ya que las mismas partes del ADN que hicieron fallar a esta célula, algunas de las mutaciones podrían dañar el proceso de duplicación del ADN para que esta mutación se produzca con mayor frecuencia. Mutaciones más frecuentes. A medida que éstas se duplican, aparecen cada vez más mutaciones y en algún momento aparece una mutación que permite que estas células se salgan y se muevan hacia otras partes del cuerpo. Y esas otras células comienzan a apoderarse de todas las células. Este proceso se llama, esta es una de las palabras que más me cuesta decir, me pasa algo, pero la célula sufrió una metástasis. Tal vez hayan oído la palabra metástasis, que es la idea de que estas células que se han vuelto locas de repente puedan trasladarse a distintas partes del cuerpo. Ya saben cómo se llaman estas células que no respetan lo que ocurre a su alrededor. Crecen sin control. No experimentan la inhibición por contacto, son invasivas.
Se amontonan y acaparan todos los recursos, y siguen mutando muy rápido porque tienen todas estas anormalidades genéticas. Y en algún momento se pueden escapar y comenzar a infiltrarse en otras partes del cuerpo. Estos son cánceres o células cancerosas. Así pueden entender por qué esto es tan difícil. El cáncer es una enfermedad tan difícil de nombrar y curar, porque en realidad no es solo una enfermedad, no es un tipo de bacteria o de virus que se puede identificar y atacar. El cáncer es toda una clase de mutaciones donde las células comienzan a mostrar este crecimiento acelerado e invasivo y esta metástasis. Se puede tomar un tipo de cáncer y buscar la mutación donde las células se ven así para eliminar algunas de ellas. Lo haré con otro color. Tal vez se pueden eliminar esta y esta, pero debido a que su sistema de duplicación del ADN está dañado, siguen mutando, lo que podría generar una versión que no se verá afectada por el método que estemos utilizando para eliminarlas. Y tendríamos una forma nueva de cáncer, y esa nueva forma es más difícil de eliminar. Así que se pueden imaginar, es como una pelea que nunca termina. Hay que atacar el problema principal que se encuentra detrás. La quimioterapia y la radiación, ese tipo de cosas, intentan atacar las cosas que crecen rápido porque ese es el problema que tienen en común todos los tipos de cánceres. Podríamos hacer una sección completa de videos sobre lo que es el cáncer y cómo lo ataca la gente, pero quería mostrarles en este video que el cáncer es solo un subproducto de una mitosis dañada o más específicamente de la duplicación de ADN dañada. Que tenemos todas estas células que se multiplican cada día en el orden de los 100.000 millones y que de vez en cuando algo falla. Generalmente cuando fallan no ocurre nada o se autodestruyen. Pero de vez en cuando las células se siguen multiplicando a pesar de estar dañadas y a veces se multiplican sin control. Si solo se multiplican pero no hacen ningún daño, es benigno. Pero si se multiplican sin control, acaparan los recursos y se propagan por el cuerpo, es un cáncer. Espero que les haya gustado, ya saben un poco sobre la ciencia que se encarga de lo que probablemente es una de las peores enfermedades que debemos enfrentar. No somos los únicos que debemos enfrentar el cáncer. Incluso también las plantas tienen cánceres.